Muchas gracias, Carola. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este cuarto encuentro del Top 10 de trabajos científicos del trastorno del humor. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre un artículo sobre avances en medicina de precisión del trastorno bipolar. Quiero decirles que pueden hacer preguntas durante toda la exposición. Cualquier tipo de duda técnica que tengan lo pueden hacer mediante la asistencia técnica que está ahí en el chat. Todos sus micrófonos están inhabilitados por ahora. Y al finalizar vamos a hacer una evaluación simbólica, como siempre hacemos, pero durante esta presentación vamos a hacer dos preguntas, pero dos preguntas que tienen que ver acerca del pensamiento de ustedes, como para ir analizando un poco más este artículo. Este es el resumen de este artículo. Yo hice una ficha técnica de este artículo. Este es un artículo que en castellano lo traducí como Avances hacia la medicina de precisión en trastorno bipolar, mecanismos y moléculas. Fue publicado en la Molecular este año. Es un tipo de revisión narrativa, vale decir, es una opinión de expertos, y los temas claves que va a tocar es genética, neurobiología, farmacología y clínica, en ese orden de importancia. Primero genética y neurobiología, digamos casi en igual proporción, farmacología y clínica. ¿Sí? A diferencia de lo que nos enseñó Carlos Morra en el primer encuentro que tuvimos en el Top 10, yo quisiera empezar por las referencias, porque la primera referencia de la bibliografía de este trabajo es el viejo artículo de John Cade de litio, ¿sí? Que se publicó en el año 1949. Esto nos adelanta un poco cuál va a ser la temática o el eje que estos investigadores tratan de plantear con respecto a la medicina de precisión actualmente en el trastorno bipolar. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de modelos, de hipótesis biológicas, cómo hacemos modelos biológicos actualmente o cómo aprendemos los modelos biológicos en trastorno bipolar, cuál es la hipótesis del litio y su acción con GSK, cuáles son los avances en los blancos farmacológicos basados en GSK, qué nuevos fármacos tratan de imitar al litio en su mecanismo de acción, cuáles son los nuevos fármacos que vienen surgidos de los estudios de asociación del genoma completo y cuáles son los nuevos blancos farmacológicos con los mecanismos de acción que conocimos de la neuropsicofarmacología clásica. Estos son los puntos más relevantes de este paper que yo voy a discutir, que vamos a exponer actualmente. ¿Sí? Introduce el paper con algunas problemáticas o con algunas necesidades no cubiertas que todos conocemos de trastorno bipolar. Sabemos que tiene altos índices de no respuesta al tratamiento, altos índices de recaídas, problemas con los efectos adversos, escasos nuevos targets farmacológicos y prolongado inicio de la respuesta al tratamiento. Pero uno de los problemas más grandes que tenemos en trastorno bipolar y en toda la psiquiatría es la superposición de síntomas, esta falta de límites que hay entre algunos trastornos y otros, y esta falta de límites que hay dentro de los trastornos del espectro bipolar. Para esto, para dilucidar y para echar luz a este entramado, yo sugiero leer este artículo que publicó Marcelo Cvetkovic hace muy poco tiempo, junto con Grunze, que es bastante esclarecedor, o por lo menos pone en debate este tema tan controvertido en nuestra especialidad. ¿Sí? Por lo tanto, como este paper se trata de medicina personalizada, ¿sí? Vamos a ver qué es medicina de precisión. Y la medicina de precisión es un enfoque emergente para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento que va a mezclar la variabilidad individual de los pacientes, las características de cada enfermedad, por ejemplo, los genes y la neurobiología, combinado con factores medioambientales o algo de la vida personal, como pueden ser los eventos estresantes tempranos. Sabemos que la medicina de precisión no es una disciplina nueva, usamos los grupos sanguíneos para las transfusiones, eso es medicina de precisión. Y en medicina de precisión usamos tres modelos básicamente. Es el modelo diagnóstico que nos va
hablar sobre una condición que está presente o también una condición que está por existir, o sea, pacientes que están a riesgo de desarrollar esa patología, un modelo pronóstico, ¿sí? Cómo va a evolucionar esa condición, o un modelo de predicción a nivel de las intervenciones farmacológicas y, por supuesto, las no farmacológicas también. ¿Sí? Sí, este paper se publicó este año donde evalúa, ¿sí?, cuáles son los modelos de medicina de precisión utilizados en todas las prácticas, en todas las enfermedades psiquiátricas. Fíjense que en trastornos afectivos la cantidad de modelos publicados en medicina de precisión son similares a los modelos publicados en trastornos psicóticos, pero si disecamos los modelos de predicción dentro de los trastornos afectivos, vemos que hay un pequeño porcentaje de modelos de predicción en cuanto al diagnóstico, hay mayor cantidad de modelos de predicción en cuanto a predecir respuestas farmacológicas y hay más cantidad de artículos o modelos de predicción tratando de predecir evolución, ¿sí?, de estas enfermedades. Ante, por supuesto, la mirada atenta de aquellos que siguen a Kraepelin, cómo saldrán estos modelos de predicción de la evolución de esta patología. Esto lo hablábamos con Juan José Vilapriño luego de su exposición con respecto a cómo veía Kraepelin la evolución de estos pacientes bipolares, que todavía sigue siendo un tema controvertido. La medicina de precisión trata entonces de ver la psicopatología de forma distinta. Durante todos estos tiempos hemos tratado de aunar síntomas. A ese nivel de aunar síntomas hemos creado condiciones y con esas condiciones hemos tratado de buscar cuáles eran las bases etiológicas, ya sea biológicas o no biológicas. En el caso de medicina de precisión, esto se hace al revés. En base a la evidencia biológica o no biológica de la etiología, tratamos de dividir ciertas categorías diagnósticas. De esto se trata un poco la medicina de precisión, hacer una cuestión reversa. Y eso es porque durante mucho tiempo nosotros, y hacemos actualmente, diagnósticos con los manuales diagnósticos y con las herramientas que nos ayudan a cotejar síntomas actualmente, pero sin duda esa cantidad esos pacientes tienen patologías que son muy diversas entre la patología y adentro de esa patología, porque las variantes son distintas, porque las variantes biológicas son distintas, porque las variantes neurobiológicas son distintas, porque las experiencias vitales tempranas también son distintas. Entonces, con todos estos elementos, si nosotros los agrupamos desde la base etiológica, vamos a poder dividir en distintos subgrupos más homogéneos, y de esta manera poder tener una detección temprana, diagnósticos más acertados, incluso estudios clínicos con poblaciones más acertadas, saber a qué pacientes van a beneficiar ciertos tratamientos y quiénes no, y fundamentalmente, o una de las partes no fundamentalmente, cómo van a evolucionar esos pacientes. ¿Sí? Y todo eso, aparte de los factores medioambientales, se basa en el conocimiento de la neurobiología de las enfermedades psiquiátricas. Y aquí le voy a pedir a Técnica que, por favor, ponga la primer pregunta que quiero hacerle yo a la audiencia y quiero saber su parecer con respecto a la neurobiología de las enfermedades mentales. No sé si, Martín, la podés poner. Y la pregunta es: ¿cuál es su grado de acuerdo con la siguiente afirmación? La neurobiología de las enfermedades psiquiátricas ha tenido un lento progreso. No es una pregunta, sino es una afirmación. Quisiera que ustedes me digan cuál es su nivel de acuerdo con respecto a esto. Vamos a esperar unos minutos mientras contestamos. Las respuestas serían: no estoy de acuerdo, un poco de acuerdo, indeciso, de acuerdo o muy de acuerdo. Bueno, la mayoría está de acuerdo, ¿sí? Algunos, digamos, si sumamos
no estoy de acuerdo y un poco de acuerdo. Hay una proporción de ustedes que no está tan de acuerdo con eso y hay muchos que sí están de acuerdo. Pero para tratar de contestar esta pregunta, permítanme que voy a traer a un experto para que también hable conmigo. Quiero contarles que hace muy poco se realizó el Congreso Mundial de Psiquiatría Biológica y ese congreso abrió la conferencia con un premio Nobel de Medicina, fue premio Nobel, Thomas Sudoff fue premio Nobel de Medicina en el año 2013. Él fue premio Nobel de Medicina porque descubrió cómo se mueven las vesículas intracelulares, por ejemplo, las vesículas sinápticas que trasladan neurotransmisores. Y ante una pregunta, a ver si podemos pasar, ahí está, ante una pregunta que le hizo Laxmi después de su conferencia sobre neurobiología de las enfermedades psiquiátricas, Laxmi le preguntó que debido al lento progreso de la neurobiología de las enfermedades psiquiátricas, ¿cómo veía él los modelos animales? Y quiero que escuchen qué opinó él, que en palabras mucho más sencillas, que quizás se las puedo transmitir yo, lo dijo él, que es este premio Nobel de Medicina. Escuchémoslo, por favor. I think this is a great question that has puzzled me as well. And I think that, first of all, I actually don't think progress has been slow, because I believe that the challenge of understanding the brain and its disorders is so vast, and we have to acknowledge, we have to really go out there and tell the public that understanding this is not something that's going to happen overnight. I've always mentioned cancer here. Cancer has received, at least 10 times, if not 100 times the funding. It's just some cells going berserk and killing us. Not something as complicated as the brain, and we don't understand. How can we understand the brain and its disorders given this challenge and the amount of resources and so on? So I don't think we can say the progress has been slow. It's just an enormous... Bueno, él dice básicamente que todo lo contrario, que piensa que esto no ha ido lento, que el cerebro es demasiado vasto para comprender y que realmente este progreso ha sido bastante significativo y continúa siendo un gran desafío, ¿sí? Continuando con el paper y sabiendo y teniendo una idea de que ha habido un gran avance en el entendimiento de estas enfermedades, uno de los avances en el entendimiento y en la comprensión de la neurobiología de estas enfermedades es a través de llevar a cabo modelos biológicos. Y estos modelos biológicos, que es el primer apartado que utiliza este paper, se llevaron a cabo a través de 3 métodos. Uno es a través de técnicas de reprogramación y de edición celular. El otro son modelos biológicos basados en los estudios de asociación del genoma completo, y el otro es a través de modelos animales. Sin duda, el primero es el más apasionante y moderno de todos, que es un modelo en el cual se pueden reprogramar las células, se pueden reprogramar los genes y se pueden editar a través de 2 instrumentos muy valiosos y muy interesantes. Uno, que es el primero que yo les puse ahí con número 1, que son las células pluripotenciales inducidas humanas. ¿Qué es esto? Células de fibroblastos o células de linfocitos, que son células ya diferenciadas por la propia evolución del ser humano, pero se las desdiferencia hacia células totipotenciales. A partir de esta desdiferenciación y con una reprogramación genética, se la vuelve a diferenciar en tejidos específicos. En este caso, en el caso que estamos viendo nosotros, la diferenciamos nuevamente en tejido cerebral. La otra técnica innovadora es la técnica de CRISPR-Cas. Esta técnica es una técnica por la cual podemos editar los genes, cambiarlos, remodelarlos y ver cómo se expresan esas proteínas. Inmediatamente esto fue publicado en el 2014 en Nature
con el título Seek and Destroy, que es busque y destruya, o sea, busque esos genes, corte y destruya. Estas dos técnicas fueron utilizadas para empezar a entender un poco más la neurobiología de las enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Por lo tanto, a través de estas dos técnicas, de las células totipotenciales inducidas humanas y la técnica CRIS, hemos podido ver modelos de enfermedad distintos a los que veníamos conociendo. Por otro lado, vamos a poder, y se están haciendo estudios, de probar nuevas drogas en los distintos estadios de esta enfermedad. Y también, por otro lado, poder predecir tratamiento. Vale decir, con este modelo, modelos diagnósticos y modelos de enfermedad, podemos tener modelos ex vivo, ya no in vivo o in vitro o in silico, sino modelos ex vivo, que nos va a permitir identificar distintas etapas de la enfermedad, estadificar la enfermedad en sus distintos procesos y ubicar nuevos targets farmacológicos para el tratamiento. La idea de esto y el futuro de esto es predecir, predecir y predecir. Una analogía con lo que vemos actualmente de vacunar, vacunar y vacunar. En esto es predecir, predecir y predecir. Uno de los estudios más importantes que se hizo dentro del trastorno bipolar con células totipotenciales inducidas humanas es con pacientes que respondían y que no respondían al litio. Vale decir, se sacó células de estos pacientes, fibroblastos de estos pacientes, y de nuevo se los desdiferenció hacia células totipotenciales y luego se los diferenció hacia tejidos neuronales. Y se vio que había una gran diferencia entre aquellos pacientes que respondieron al litio y aquellos que no respondieron al litio, y por supuesto en los controles. Pero no solo había modificaciones a nivel de tejidos, sino también había modificaciones a nivel celular de estos tejidos. Por lo tanto, esto es un innovador modelo de una subdivisión de tipo de trastorno bipolar de aquellos que responden y no responden a nivel celular, pero ahora desde un modelo biológico, que llamamos ex vivo. Los otros modelos para recrear la enfermedad son los modelos basados en los estudios de asociación del genoma completo. Ustedes saben que el Consorcio Internacional de Genética del Trastorno Bipolar ha reportado en los últimos años varios genes con señales significativas de ligamiento. Yo ahí le puse unas cuantas que son de interés porque tienen que ver con receptores, con glutamato, con factores de transcripción, con proteínas de las histonas, pero fundamentalmente nos vamos a enfocar en dos, en ANK3 y en CACNAC1. ¿Por qué en ANK3? Porque ANK3, los ratones knockouts, o sea, los modelos animales que tuvieron pérdida de función de ese gen, mostraron comportamientos similares al comportamiento del trastorno bipolar, como ser hiperactividad, aumento de la agresividad o impulsividad. Y este gen reviste bastante importancia porque tiene conexión con SK3, que es uno de los targets del mecanismo de acción del litio. Si bien ANK3 es un gen importante, otro muy importante corresponde a un canal iónico, a CACNAC1A, que codifica para una proteína de un canal de calcio, ¿sí? Es interesante porque este gen ha sido reportado en varios estudios con polimorfismo de nucleótidos únicos, no solo en el gen, sino en secuencias que no codifican para nada, pero influyen en la expresión del gen, aumentando su transmisibilidad, y por otro lado, ha sido demostrado en modelos animales su actividad funcional y su relación con este trastorno. Por último, los modelos animales. Si bien la mayoría de los modelos animales que vemos en trastorno bipolar están realizados en ratones, este paper propone, no lo entiendo muy bien por qué, al pez cebra como un modelo interesante para estudiar el trastorno bipolar, quizá porque se puede contabilizar o cuantificar un modelo agresivo y también algunas imágenes de cómo funcionan los canales iónicos, por ejemplo, los canales de calcio.
Ahora voy a pedir si, por favor, podemos poner la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, ¿por qué? Porque la mayoría de los trabajos que van a venir ahora son trabajos que están basados tantos en los modelos biológicos de células totipotenciales, en los modelos extraídos de los estudios de asociación del genoma completo y en los modelos animales. Entonces la pregunta es, ¿cuán lejos estamos de usar estas tecnologías en la práctica clínica? Y la respuesta es, no son aplicables a la práctica clínica en psiquiatría, estamos muy lejos, es solo para investigación, es posible, pero no ahora, no en este momento, o algunas se podrían aplicar en la práctica clínica en la actualidad. Le pido por favor que contesten estas preguntas. Que no es una pregunta, es una opinión. Bueno, vamos a ver las respuestas. Bueno, ahora es interesante que ustedes cotejen sus respuestas con... Vamos a sacar las respuestas con la última plenaria del mismo Congreso de Psiquiatría Biológica que se desarrolló el mes pasado. La última plenaria fue específicamente sobre esto. Esto fue células totipotenciales humanas en psiquiatría. Y vamos a ver qué contesta Christine Brenat con respecto a eso. Ella sí me autorizó para que ponga un fragmento de esta conferencia porque yo fui uno de los que coordinó esta mesa. Y veamos qué contestó ella. Ella trabaja en Mount Sinai en Nueva York, New York. What do you think, how far we are to apply this technology in order to improve diagnosis and pharmacological treatment? I mean, I think we already can improve diagnosis. I think that especially for the children who have copy number variations, for example, you might not be able to change clinical outcomes yet, but it is meaningful to give families a diagnosis, a cause, a community, right? A rare variant carrier now is not somebody alone in the wilderness. Because of social media, you know, there are groups of families who share 22q or 16p deletions, and so that can be informative to these communities. Ella dice que estas técnicas no están muy lejos de ser aplicadas. De hecho, las técnicas de evaluación de algún tipo de variantes, como las variantes en el número de copias, ya de hecho se piden en aquellos pacientes que tienen algún tipo de intellectual disabilities o autismo. Y esto es muy importante para informar a la familia, incluso a la comunidad. Vale decir que pueden cotejar sus respuestas con respuestas de personas que están haciendo este tema actualmente. El segundo punto de este paper habla sobre la hipótesis del mecanismo de acción del litio y las vías de señalización de las moléculas donde actúa el litio, ¿sí? Nosotros conocemos cuál es el mecanismo, o creemos conocer, o suponemos parte del mecanismo de acción del litio, pero sin embargo no conocemos los efectos comportamentales de las acciones de esta droga. Es lo que habló Sergio Strejlevich en el último encuentro. Nosotros damos estas moléculas, pero no sabemos cuál es la acción con lo cual se modifican los comportamientos, las conductas o la patología que nosotros estamos tratando. Sin embargo, a través de la investigación de otras moléculas que intervienen en esas moléculas target donde utilizamos nuestros fármacos, podemos tener algunas respuestas. Por ejemplo, todos sabemos que el litio actúa inhibiendo GSK3, y GSK3 actúa con otras proteínas, por ejemplo las cateninas. Las cateninas son proteínas de adhesión sináptica, son proteínas que generalmente están en la sinapsis, pero también interactúan con receptores y con moléculas intrasinápticas. En el caso de las cateninas, están relacionadas con la consolidación de la memoria, la sobreexpresión de cateninas tiene efectos antidepresivos y mutaciones en estos genes están relacionados con debilidad intelectual y con autismo.
Otra molécula que está relacionada con GSK es otra quinasa, que es AKT. AKT es otra quinasa que cuando se realizan modelos animales en los cuales se produce una sobreexpresión de AKT y se induce hiperactividad con anfetamina, esta hiperactividad por anfetamina es atenuada con la superproducción o con la hiperexpresión de esta fosfatasa que también actúa en forma sinérgica con GSK. Vale decir que podemos suponer algún tipo de mecanismo de acción comportamental viendo la señalización más allá del mecanismo de acción del fármaco que estamos estudiando. Por lo tanto, GSK es una molécula que hay que estudiar en más profundidad. Existen muchas quinasas en el organismo y existen muchos inhibidores de las quinasas y algunos aprobados por la FDA para tratar ciertas enfermedades. Pero el litio en particular parece no inhibir de forma significativa otras quinasas y sí ser selectivo de GSK3. Por lo tanto, GSK3 es los inhibidores de GSK3 son nuevos fármacos que uno podría pensar o empezar a estudiar para tratar el trastorno bipolar. Por ejemplo, este inhibidor, que tiene un número muy, muy grande, en ratones que se les mimetiza una enfermedad de Alzheimer, pareciera tener un efecto neuroprotectivo y, por otro lado, atenuar ciertos comportamientos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Y por otro lado, GSK3 también ha sido caracterizado a través de tomografías por emisión de positrones en cerebros. Vale decir, tenemos una prueba farmacológica en modelos animales y también una prueba a través de estudios por imágenes, ¿sí? Por otro lado, por lo tanto, ¿cuál sería el desafío de los inhibidores de GSK3? Primero, encontrar más inhibidores que sean selectivos, que sean competitivos o alostéricos, que puedan tener una buena concentración tanto en plasma como en cerebro, que pueden ser selectivos a nivel central y no tanto periférico, que le podamos encontrar cuáles son los efectos comportamentales, que es lo que hablábamos hace un rato, que se puedan optimizar tanto la farmacocinética y la farmacodinámica y, por supuesto, aumentar la seguridad y la eficacia. También existen fármacos, y los plantea este paper, que son miméticos al litio, son litio-like, digamos. ¿Por qué? Porque actúan sobre GSK3, pero que también actúan sobre la inositol monofosfatasa, principalmente NNC y uperacina, ambos actúan inhibiendo GSK3 y inhibe por lo general la inositol monofosfatasa. Pero lo particular de estos tres compuestos es que no son selectivos de estos targets similares al litio. También actúan en serotonina, también actúan en GABA y también actúan en glutamato y en acetilcolina. Luego tenemos nuevos fármacos farmacológicos surgidos de los estudios de asociación del genoma completo, y aquí volvemos a la vieja teoría de los antagonistas de canales de calcio como posibles fármacos destinados a tratar el trastorno bipolar. Y esto se debe, como hablaba hace un rato, que hay polimorfismo de nucleótidos únicos en el CAGNAC1, que codifica para una proteína de canal de calcio. Esto fue reportado en el 2014 por Roussos Panus, que fue un paper, digamos, bisagra, porque no tan solo mostró que este canal estaba alterado, esta proteína que codifica para este canal estaba alterado en el gen, sino también en otros polimorfismos que estaban lejos de este gen y que producían activación o inactivación de su promotor. Por lo tanto, este target es importante porque los canales de calcio, la activación de los canales de calcio está relacionado con la neurogénesis del hipocampo adulto, y tanto
sitios blancos biológicos en el canal del calcio como en las vías de señalización han sido reportadas que están relacionados con algunos fenotipos que nosotros conocemos, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, incluso la adicción a drogas, alcohol, a morfina, y también con algunos endofenotipos, ¿sí? En esta revisión sistemática del 2016 con respecto a los canales de calcio y en trastorno bipolar, no ha sido muy favorecedora para el uso y para la eficacia de los canales de calcio en el trastorno bipolar. Sin embargo, el grupo de Oxford señala que se debería rehusar o usar de nuevo, estos antagonistas de los canales de calcio en aquellos problemas psiquiátricos donde esté afectada la cognición, el humor y el sueño. Y por último, como para terminar, ¿cuáles son los fármacos propuestos para el trastorno bipolar? Tenemos aquellos fármacos que ya conocemos sus mecanismos de acción, como la lurasidona. Si bien sabemos que la lurasidona está aprobada para la depresión bipolar desde el 2013, Chetan Laxmi propone que lurasidona tendría una acción procognitiva en pacientes eutímicos. Y los otros antiepilépticos, como la cosamida y otros antiepilépticos que también actúan sobre canales iónicos y también actúan sobre GSK, tendrían algún efecto beneficioso, por lo menos en algunos pacientes con trastorno bipolar. También propone otros fármacos menos usados y que se están experimentando, que ustedes conocen, los psicodislépticos, omega 3, los reguladores de los ritmos biológicos, como los receptores de melatonina 1 o 2. Una de las limitaciones que le veo a este paper, o lo que le faltó para mí, es hablar sobre aquellos fármacos que intervienen en la inmunidad y los trastornos afectivos, ya que muchos estudios como este de minociclina y de infliximab fueron estudios que dieron resultados negativos, no mostrando eficacia de los agentes antiinflamatorios en el tratamiento del trastorno bipolar, a pesar de que ciertas revisiones han mostrado que estos trastornos tienen una base inmunológica, quizás no del todo demostrada, pero aparentemente contribuirían a la fisiopatología de este trastorno. Como esta es una revisión narrativa, concluye de manera más bien poética. Entonces comparan a estas tecnologías, tanto la tecnología de las células totipotenciales humanas o las técnicas de remodelación y de edición de genes tan novedosas y que tan rápido se incorporaron al estudio de las patologías psiquiátricas, con lo mismo que le pasó a Galileo Galilei con su estudio con respecto a qué era el centro del universo, si era nuestro planeta o el Sol. Ellos comparan con esa revolución a nivel astronómico con lo que estaría pasando actualmente con estas técnicas aplicadas a la psiquiatría. Bueno, esto es todo lo que tengo para decirles. Espero que haya sido útiles y esperamos las preguntas. Bueno, una de las preguntas que tenemos acá es por qué a pesar de la poca evidencia se insisten con algunas moléculas como los inhibidores de los canales de calcio u otras moléculas que presenta este artículo. Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar. Primero se insiste con los canales de calcio por la evidencia que hay desde los estudios genéticos, que una subunidad de este canal está relacionado con la enfermedad. Y por otro lado, porque muchos estudios, incluso los estudios que se hacen con agentes antiinflamatorios, se tratan de estudiar nuevamente, porque es posible que alguna población de pacientes que no podemos identificar ahora porque no se pueden predecir, podrían estar
podrían beneficiarse con este tipo de tratamientos. Ellos lo que dicen que algún tipo de pacientes que cuando lo podamos predecir se podrían beneficiar con este tipo de tratamiento. Acá hay otra pregunta, dice, sobre si la medicina de precisión la podemos llevar a cabo en nuestro contexto de Latinoamérica. Bueno, la verdad es que no, por lo menos en el mediano plazo, digamos. Esto es, primero hasta ahora es investigación. Hay algunos modelos como el que presentó Stern con respecto a los distintos modelos de trastorno bipolar en base a los tejidos de células inducidas totipotenciales, de aquellos que respondieron y no respondieron al litio. Yo creo que en un futuro, no sé en cuánto podremos utilizar estas técnicas para por lo menos, no sé si en Latinoamérica, pero sí en otros lados del mundo. Lo que sí creo que se está utilizando y que en muchos lugares se está pidiendo es el diagnóstico, es pedir variación en el número de copias, que es un tipo de variación genética rara que se da en muchas enfermedades psiquiátricas y en los trastornos del espectro autista. Eso sí se está como pidiendo. Vamos a ver otra pregunta. Si los modelos ex vivo podrían reemplazar a los modelos animales. Bueno, es muy interesante esa pregunta. La mayoría de los modelos animales han sido inconsistentes. Y esto porque, sin duda, hay una gran diferencia entre lo que sucede en animales de lo que sucede en humanos, ¿sí? Este año publicó Paco un trabajo absolutamente interesante sobre, casualmente, proteínas de adhesión sinápticas en esquizofrenia, con casualmente células totipotenciales humanas inducidas, y vio que en los modelos ex vivo con células humanas había una alteración a nivel neuronal en aquellos pacientes que tenían delección de una proteína de adhesión llamada neurexina 1. Sin embargo, en los ratones, donde se le producía una pérdida de función porque se noqueaba el gen de la neurexina 1, no había esa alteración funcional que se veía en los modelos ex vivo. Por lo tanto, esto explica por qué los modelos animales durante tanto tiempo, a pesar de que se estudió mucho, no fueron exitosos en los últimos tiempos, pero sí estos modelos ex vivo, que son un gran avance dentro de la investigación en biología molecular. Aquí hay una pregunta, dice, ¿estamos muy lejos de un PRS de aplicabilidad clínica en trastorno bipolar? Bueno, no sabría contestar esta pregunta con exactitud, pero podemos pensar que estas técnicas, cuando se hagan más fáciles de realizar en un consultorio, nos pueden explicar por lo menos un 30% de la variancia de ese trastorno. Pero yo creo que en este aspecto de aplicar PRS es el índice de riesgo poligenético, vale decir, el índice que me da la cantidad de polimorfismo de nucleótidos únicos que un paciente pueda tener. Ese índice, esa cantidad ese número, que puede ser un 30, un 10, un 15%, me implica en la variancia de desarrollo de trastorno bipolar o de la presencia de estar frente a un trastorno bipolar en ese paciente. Por otro lado, con el otro problema que nos enfrentamos es que muchos de estos genes, ¿sí? Muchos de estos polimorfismos de nucleótidos únicos se superponen entre varias enfermedades, entre trastorno bipolar, esquizofrenia, autismo, déficit de atención y depresión mayor. Por lo tanto, todavía eso creo que hay que clarificarlo un poco más y que en los próximos tiempos vamos a tener un poco más de luz.
Tenemos otra pregunta, dice, de acuerdo a su punto de vista, ¿cuál sería un fenotipo que podría responder al litio y cuál el que podría responder a los anticonvulsivantes en términos de diferenciación de presentación clínica? Bueno, yo no me animaría a decir que en cuanto a presentación clínica, creo que eso está en duda, pero sí me parece que dentro de lo que podría corresponder a esta pregunta, creo que una buena anamnesis clínica y preguntar sobre antecedentes familiares y respuesta al litio en familiares de primer grado que tuvieron trastorno bipolar podría darnos una pauta de quién podría responder al litio. Clínicamente, la verdad que yo no me animaría a contestar esta pregunta, quizá otros colegas sí. Acá hay otra pregunta que dice, ¿la inteligencia artificial nos ayudaría con un Big Bang de data en los trastornos del humor? Y posiblemente la inteligencia artificial, la machine learning, todos estas nuevas tecnologías aplicadas a los trastornos psiquiátricos van a revolucionar la forma de ver la psicopatología, y en esto, en un excelente task force que hay en la Federación Mundial de Psiquiatría Biológica, se postula esto, ¿no? que la nueva tecnología va a cambiar la psicopatología y seguramente nos ayudará a poder tener datos más específicos y más certeros en trastornos del humor y en otras patologías. Vamos a ir ¿cómo se hizo el estudio de Stern sobre células totipotenciales humanas de pacientes respondedores? Bueno, este estudio se hizo en base a la respuesta clínica que tenían estos pacientes. Ustedes saben que hay pacientes que responden al litio muy bien, hay pacientes que no responden, que son resistentes al litio, y en ellos se los diferenció en dos grupos y se vio los tejidos que desarrollaban esas células totipotenciales humanas diferenciadas, y se vio una clara diferencia entre los tres grupos, entre los grupos de respondedores, no respondedores y los controles. Tenemos hay otro tipo de variantes genéticas diferentes a los polimorfismos de nucleótidos únicos relacionados con trastorno bipolar. Bueno, hay, pero no tanto como en esquizofrenia o como lo que decía Christine Brenard con respecto a las variantes en número de copia. Los polimorfismos de nucleótidos únicos es una variante de una sola base que cambia. Estas variantes son comunes en los controles, son más frecuentes en los casos, pero son comunes también en los controles. Sin embargo, las variantes en número de copias que se los conocen como CMVs, las CMVs son más raras en la población en general, pero no están tan relacionadas, aunque hay datos en trastorno bipolar, pero no están tan relacionadas con trastorno bipolar. Y vamos a ir a la última pregunta para que tengamos tiempo con la evaluación anónima. Si la superposición de síntomas puede explicar la superposición de la base genética. Sí, yo creo que absolutamente la superposición, el overlapping que existen con las variantes genéticas explica no tan solo la superposición de síntomas, explica por qué en los familiares de primer grado podemos encontrar trastornos similares o otros trastornos. Por ejemplo, podemos ver depresiones recurrentes en familiares de primer grado de trastornos de personas que padecen trastorno bipolar. Podemos ver trastornos del espectro esquizofrénicos y autismos en parientes de primer grado de pacientes esquizofrénicos y viceversa. Entonces sí explicaría
en parte la superposición genética, la superposición de síntomas y la presencia de patologías del espectro de cada trastorno en los familiares de primer grado. Tal vez dice acá que el problema sea que vamos a seleccionar a toda esta Big Data, cómo se realizan los filtros. Eso no lo sabemos. Vamos a ver, tal vez el problema sea que... ¿qué vamos a seleccionar de toda esta data? Sí, seguro. Todavía no sabemos qué filtro vamos a tener y qué datos van a ser útiles y qué datos no van a ser útiles. Sí, yo concuerdo con eso, que todavía faltan filtros para dar todo, para que toda esta información sea lo más pura y precisa y acertada posible. Acá dice, habría que ser cauteloso con la... No sé a qué te referís con IA y demás tecnologías por el fracaso de Watson IBM, que es un ejemplo. Bueno, sí, por supuesto, hay que ser cautelosos, pero creo que hay que ser cautelosos, pero creo que hay datos, o más que datos, hay tecnología que está produciendo datos bastante interesantes en trastorno bipolar y en esquizofrenia. Sí, por supuesto, como todo esto hay que ser cauteloso e ir despacio, por supuesto. Bueno, si te parece, Carola, sí, podemos poner las preguntas de... Perfecto, doctor, ahí ya las largamos. Bueno, si el modelo de las células totipotenciales inducidas humanas son modelos in vitro, in vivo, in silico o ex vivo. La segunda es si los modelos biológicos ex vivo contribuirán al progreso del diagnóstico, a detectar precozmente a las personas que están en riesgo de enfermar, nuevos blancos biológicos, predicción de quienes responderán a tratamientos farmacológicos, predicción de evolución y pronóstico de patología, o todas las anteriores. Y la tercera, ¿cuál de las siguientes técnicas de ingeniería genética contribuirán al desarrollo de la medicina personalizada? Las células totipotenciales, CRISPR-Cas9, los G-Ways o todas las anteriores. Saben que las preguntas son anónimas y es simplemente para indicativas de algunos temas que se trataron en este paper. Bueno, sí, con respecto a las primeras preguntas, es un modelo ex vivo, es lo que llamamos modelos ex vivo de estudios de estas enfermedades, que a diferencia de los modelos in vitro o in vivo o in silico, los modelos biológicos seguramente van a contribuir a todo lo anterior, ¿sí? A diagnóstico precoces, o sea, lo que más se añora, creo yo, mucho en esto es detectar personas que van a estar en riesgo de desarrollar enfermedad, ¿sí? A predicción y evolución y pronóstico de esta patología. Fíjense, ustedes los que menos contestaron es la predicción de la evolución. Sin embargo, en una revisión de este año que la mostré, en trastornos afectivos, la mayor cantidad de modelos predictivos estaba en evolución de la enfermedad y pronóstico, no tanto en diagnóstico o en predicción a psicofármacos, pero sí, va a contribuir en todas, simplemente es un detalle de las respuestas. Y cuál de las siguientes técnicas va a contribuir al desarrollo de la medicina personalizada, por supuesto, todas estas. Y la mayoría acertó con las preguntas como estaban planteadas. Bueno,
Vamos a ir terminando, siendo las 9 de la noche, agradeciéndoles a todos la participación, las preguntas y la interacción. Espero que esto haya sido de utilidad. Quisiera simplemente recordarles que el próximo encuentro es el día 11 de agosto. Va a estar a cargo del doctor Sebastián Caminos con otro artículo interesante sobre el manejo y el concepto de los episodios de trastorno bipolar resistente al tratamiento. Este va a ser, sí, una revisión sistemática y un metaanálisis bastante interesante. Bueno, les agradezco a todos por participar y nos vemos de acá a 15 días. Muchas gracias.